equipo de reportajes de Televisión Noticias entrevistó a una notaria pública que denuncia una red de corrupción al interior del Poder Judicial en la que el conservador de bienes raíces Sergio Llaver tendría un rol clave. Acusa que intentó persuadirla para integrar ese grupo, del que también sería parte la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Vamos a revelar además parte de los tentáculos políticos del suspendido conservador que hoy la Fiscalía comienza a investigar. El informe es del periodista Benjamín Contalva. La bomba tras la denominada arista muñeca bielorrusa que hizo temblar al Poder Judicial está lejos de terminar. Hasta ahora, solo Gonzalo Migueles, pareja de la exministra Ángela Vivanco, y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos han enfrentado la justicia, pagando el mayor costo al quedar tras las rejas. Pero aún hay ausentes, los imputados no formalizados. Se trata de la exministra Ángela Vivanco y dos conservadores de bienes raíces, Yamil Nagle y Sergio Llaver. Acá le revelamos más antecedentes. La notario público Valeria Ronchera, hoy suspendida de sus funciones, conoció a Sergio Llaver. Hoy conversa en exclusiva con Televisión Noticias, denunciando posibles redes de corrupción que ya informó al Ministerio Público. ¿Por qué era más conocido Sergio Llaver? Por sus vínculos, por sus relaciones. ¿Por qué un conservador de bienes raíces es investigado en esta trama de cohecho y lavado de activos? Ya le revelamos que Sergio Llaver habría sido parte de una triangulación de una supuesta coima de 45 millones de pesos pagada a la exministra Ángela Vivanco mediante depósitos a su pareja Gonzalo Migueles. Pero este influyente conservador figuraría implicado en otros hechos. Esta investigación tiene distintas aristas de importancia. Nosotros como Fiscalía sostenemos que acá se ha vulnerado el principio de la fe pública. Se descubrieron escuchas telefónicas en las que Llaver habría realizado gestiones con el mundo político para salvar de la remoción de su cargo en la Corte Suprema al exministro Antonio Ulloa. Lo traje, weón, el 1.700.000, weón, a Cristian Araya hoy día. La comisión. La Fiscalía de Los Lagos ya investiga este supuesto pago de Llaver al diputado Araya, realizado cuando el juez Ulloa enfrentaba una acusación constitucional en el Congreso que terminó por removerlo del Poder Judicial. Pero también hay otra transferencia del conservador a otro político, 1.600.000 pesos depositados al senador Matías Walker. Eso lo quiero descartar absolutamente. No tengo ninguna afinidad con el señor Ulloa, no lo conozco. Pero eso no es lo único que se investiga de Sergio Llaver, hoy suspendido de sus funciones tras el pronunciamiento de la Fiscalía Judicial de la Corte de Apelaciones de San Miguel. ¿Y por qué era más conocido Sergio Llaver? Por sus vínculos, por sus relaciones. De todos los vínculos habido por haber. Son grupos que como que les gusta vincularse con diferentes personas como de autoridades y poder y además mostrarlos. A Gonzalo Migueles Oteiza lo conozco de fines de los años 90. Es así que a mediados del año 2018 nos encontramos casualmente en La Serena. Gonzalo andaba acompañado de su señora, Ángela Vivanco, y un amigo que tenemos en común de nombre Antonio Ulloa. En esa instancia fueron a comer a mi casa. Esta comida de la que habla Llaver, en la que incluso asiste el en ese entonces ministro de la Corte de Apelaciones de Copiapó, Antonio Ulloa, ocurre pocos meses antes de que asumiera como conservador de bienes raíces en Puente Alto. Apenas asumí el cargo de conservador de bienes raíces de Puente Alto en el mes de noviembre del año 2018, sostuvo una conversación con Ángela Vivanco Martínez, donde me señaló y me reiteró que su marido o pareja estaba sin trabajo y que si me podía dar la oportunidad de contratarlo una vez que asumiera mi cargo. Y así fue, Gonzalo Migueles comenzó a trabajar con Llaver apenas este asumió en el cargo. Le pagaban un sueldo de 3 millones de pesos, más una serie de boletas emitidas por supuestas labores como asesor contable. Esta fue la primera, de noviembre de 2018, mismo mes en el que asume Llaver por 1.300.000 pesos por asesorías a los que se supone se dedicaba Migueles. Conforme a lo que nos informó el Ministerio de Educación, no registra don Víctor Migueles Oteiza título profesional alguno.
Por tanto, estas asesorías contables, financieras o laborales, la verdad que no sabríamos cómo explicarlas. Sus labores se habrían extendido hasta diciembre de 2024, pero Migueles siguió recibiendo el mismo sueldo de 3 millones de pesos durante un año más, según lo comentado por el mismo Yaver. Acordamos que yo le pagaría 3 millones de pesos mensuales hasta diciembre de 2025. Esa escritura está en la notaría de Rodrigo Ortúzar. Firmaron esa escritura con el notario Rodrigo Ortúzar, quien hoy es investigado mediante sumario interno por la Corte de Apelaciones de San Miguel a raíz de 5 sospechosas transferencias que realizó por un total de 15 millones de pesos a las cuentas de Gonzalo Migueles. Hay 15 millones transferidos en marzo de 2021. ¿A qué podría deberse eso? Este mismo notario, a quien encontramos en la calle y no respondió a nuestras preguntas, aparece también en varios registros de redes sociales junto a Sergio Yaver. Ya le contaremos que no es el único notario que sería parte de este círculo. Sergio me estaba contactando. Hola Valeria, ¿cómo estás? Te estaba llamando porque me llamó Gonzalo, que hay una causa tuya en tabla para pleno de la Corte Suprema. Me pidió que te avisara para que ocuparas de la defensa. ¿Hay alguna medida disciplinaria? Me urgí, sorry por huevarte. Hola, sí, yo apelé. Pero me lo mandó a decir Ángela. El diálogo es con Valeria Ronchera, titular de la 10ª Notaría de Santiago. En ese entonces, durante el contacto de Yaver, en mayo de 2019, la notario Ronchera estaba en medio de un sumario administrativo por una causa de suplantación de identidad dentro de su notaría. Toda investigación sumaria termina en la Corte Suprema, sea que uno apele o no, en la Corte Suprema siempre lo revisa. En ese entonces, Ángela Vivanco ya llevaba meses ejerciendo como ministra de la Corte Suprema. Me lo mandó a decir Ángela, es lo que más me llama la atención porque no tengo vínculos con Ángela Vivanco. Ronchera asegura que solo ha sostenido vínculos laborales dentro del entorno del Poder Judicial con Ángela Vivanco, que no hay entre ellas otro tipo de cercanía. Por eso destaca una conversación que sostuvo con Yaver en enero de 2020, donde este alude a que la jueza estaba dolida porque la notario no la invitó a su reciente matrimonio. Después habla con Ángela Vivanco, estaba súper sentida. Gonzalo me preguntó 100 veces, ¿te llegó el parte? ¿Por qué a Ángela no le ha llegado? Yo los entiendo, amiga, pero quizás es bueno que lo converses con ella. Sí. Ella se siente muy amiga tuya y quien te apoyó para que en la Corte Suprema no llegara a mayores lo tuyo. Entonces, ¿por qué Sergio me dice que una ministra de la Corte Suprema está preocupada de mí? ¿Tú te enteraste de posibles gestiones de ella de haber intercedido en esto? No, no me enteré de nada, absolutamente nada. Consultamos a la exministra Vivanco mediante su abogado Carlos Mora y nos respondió que ella conoció a la notario en una cena, invitados por Yaver, y que es la única vez que la ha visto socialmente y que jamás le envió algún recado, distinto a lo que nos responde Sergio Yaver. En una comunicación con Chilevisión Noticias, Yaver aseguró que no recuerda el contexto específico de esta conversación. No participé en absoluto en ninguna gestión relacionada a este tema. La exministra Ángela Vivanco y la notario Valeria Ronchera son o eran amigas desde hace muchos años antes. Lo que a mí me llama la atención ¿es realmente lo habrá dicho ella o es un patrón de estos como intermediarios? La notario cataloga a Sergio Yaver como un operador político que intentó invitarla a este supuesto círculo. Se van produciendo estos como mini grupos internamente, entonces uno no participa. Pero al consultarle al suspendido conservador, nos señaló que se siente decepcionado de la notario tras una aparente larga amistad juntos. Me sorprende y desilusiona mucho que Valeria Ronchera intente dañarme al decir que las conversaciones que sostuvimos tenían otra intención. Guardo un gran recuerdo de ella y de los momentos que compartimos a nivel familiar. Eso es lo que a mí me llama la atención. Un conservador de bienes raíces pendiente de una causa en la Corte Suprema. Claro, porque esto es como un patrón de conducta. Se ocupa mucho este formato de la amistad. Sergio Yaver ya ha sido cuestionado por sus círculos de aparente confianza al tener a ex figuras públicas trabajando en el conservador de bienes raíces de Puente Alto.
accedimos a documentos que constatan que Javer, además de tener trabajando para él a Gonzalo Migueles, contrató a la esposa del exministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Luis Sepúlveda Coronado, el mismo que votó a favor de Javer en su concurso al cargo de conservador de Puente Alto en 2018. Así, bajo la misma lógica, también contrató a un hermano del juez en función, Carlos Farías Pino, para labores administrativas. A esto se suma a que por este conservador puentealtino también figuraba el exdiputado de Renovación Nacional, Francisco Eguiguren, quien aparece mencionado en las gestiones para salvar de la remoción al ex juez Antonio Ulloa como presunto jefe de campaña de este cometido. Pero constatamos que las redes de Javer se extenderían más allá. El sábado pasado cumple de Javer con odaliscas, Cristina Toco, senador Gaona. Repulsión. Este chat lo tiene en diciembre de 2022 la removida ministra de la Corte de Apelaciones Verónica Sabaj con el litigante Luis Hermosilla, ambos investigados por presunto tráfico de influencias. Hablan de esta fiesta de cumpleaños de Sergio Javer. A esta fiesta asiste el notario Rodrigo Ortúzar, de quien ya le hablamos, porque realizó sospechosos pagos a Gonzalo Migueles. También aparece la misma Ángela Vivanco y es mencionado el senador UDI, Sergio Gaona, quien figura en esta foto, de quien consultamos por esto en su minuto. Negó tener una amistad con Javer. Sin embargo, su hija, la abogado y quien fuera notario con plaza en San Miguel, Paulina Gaona, fue contratada entre abril de 2022 y el mismo mes de 2023 en el Conservador de Bienes Raíces Puentealtino, según ella misma describe en su LinkedIn. Además de los registros que ya le hemos exhibido en reportajes anteriores, en los que Javer comparte escenas con el removido juez Antonio Ulloa, también aparece en múltiples registros compartiendo con otro notario, quien es hermano del diputado socialista Raúl Leiva, el abogado Francisco Leiva. ¿Tú conoces a Francisco Leiva? Sí, bastante. Lo conozco bastante. El notario Leiva nos respondió esto por su relación con Javer, pero la notario Ronchera es otro capítulo. Según ella, tras proponer una modernización digital en las notarías, sostuvo diferencias con Leiva que la llevaron a presentar acciones judiciales contra el notario en medio de lo que ella cataloga como un enfrentamiento. Pero de esta indagatoria sumaria de la Corte fue sobreseído en medio de polémicas resoluciones. Mantengo hasta el día de hoy un gran aprecio por su persona y familia, pero no tenemos una amistad estrecha y lamento mucho los hechos que se le imputan. Es labor de la justicia y sus superiores determinar sus responsabilidades, que obviamente todos debemos respetar. El notario Leiva nos respondió esto por su relación con Javer, pero la notario Ronchera es otro capítulo. Ella ha presentado acciones judiciales contra Leiva tras un enfrentamiento que tuvieron por diferencias en sus labores. Menos trámites, menos costo, más rapidez, más tecnología. La idea de digitalizar ciertos trámites notariales viene discutiéndose desde el año 2018 con proyectos de ley y planes piloto para algunos escritos. Así lo propuso incluso en su notaría Valeria Ronchera. Francisco no estaba muy contento y como lo reveló en uno de los chats que me envió. Esto de la firma electrónica en una escritura no es admisible. Si se llega a validar, es nuestro funeral. Francisco Leiva manda este mensaje a Ronchera el mismo día que el Poder Judicial reconoce el avance que implica digitalizar algunos trámites notariales en una nota de prensa, aquel 9 de abril de 2020. 3 meses más tarde, mientras Ronchera avanzaba en la implementación de este sistema, Leiva le escribe de nuevo. Si pudiese darte un consejo, es mejor no hacer ruido. Le hace daño al gremio y nos guste o no, estamos en él. Y nos conviene que la cosa perdure. Esta tecnología la tengo desde el 2018 y creo que es la única forma de que perduremos. Estamos en esto por lucro, no por otra cosa, Valeria. Seamos claros, nadie tiene vocación de notario. Y ya de ahí hasta el día de hoy hay un aumento del problema, ya, cada vez más. Y no sé, amenazas tengo, persecuciones, me dan hostigamiento. Estos presuntos hostigamientos de Francisco Leiva, que incluirían tráfico de influencias y otras irregularidades, según Ronchera, los ha denunciado los tribunales superiores desde el 2020. Pero en marzo de este año archivaron la causa, nos dice, junto a una serie de antecedentes que, según ella, involucrarían a ministros de la Corte. Respecto de la colega Ronchera, entiendo que se encuentra en una complicada situación judicial y administrativa.
suspendida de manera cautelar. No considero oportuno pronunciarme respecto de sus reiteradas acusaciones hacia mi persona. Así nos respondió el notario Leiva acerca de las acusaciones en su contra por parte de Ronchera, quien hoy enfrenta cerca de una veintena de acciones judiciales en su contra. ¿Crees que incomodas en el Poder Judicial? Sí, exacto, porque no están acostumbrados a que uno ejerza la acción y los derechos y denuncie cuando hay irregularidades o posibles corrupciones. Ronchera está suspendida por decisión de la Corte desde inicios de noviembre, sin goce de sueldo, por una investigación sumaria en su contra. La notario Ronchera durante este año presentó 2 acciones judiciales en las que acusa amenazas en su contra, visitas y llamados telefónicos sospechosos. ¿Temes por tu integridad? Sí, claro. Temo por tanto por mi integridad como la de mis hijos. Tienen los datos completos. Hijo, direcciones, teléfonos, cuentas corrientes. No te mováis, porque si no... Entonces como que, chuta, ¿qué pasó acá? O sea, tuve que cambiar mi vida. Estos antecedentes ya son investigados por la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte a cargo del fiscal Jaime Retamal. ¿Por qué decides hablar? Porque la verdad es que hay un grupo interno que le hace mucho daño a nuestro Poder Judicial. Si la corrupción se toma al Poder Judicial, no tenemos Estado de Derecho. Hace solo días, la notario Valeria Ronchera remitió los antecedentes de las conversaciones con Sergio Llaver a la Fiscalía Regional de Los Lagos, que investiga la trama bielorrusa. También envió información a la Fiscalía Regional de Valparaíso sobre lo que ella viene denunciando desde el año 2020, sobre conductas que cataloga como fraude a la fe pública por parte de ministros de la Corte de Apelación y Suprema. Consultamos a Sergio Llaver por su relación con el notario Francisco Leiva, con quien aseguró tener una amistad y que es muy normal que compartan en reuniones sociales con los amigos. En tanto, con los días se han conocido más antecedentes de Sergio Llaver, sospechosos pagos a ministros, gestiones con el mundo político que ya son investigados y que se suman a una serie de indagatorias que ya realiza el Ministerio Público. ¿Es algo que podría proyectarse aquí en adelante con eventuales personas formalizadas por esto mismo? Efectivamente, nosotros tenemos más personas investigadas. Hemos realizado diligencias intrusivas incluso a su respecto, así que no descarto que en tiempo inmediato podamos efectivamente realizar alguna acción respecto de ellos, pero esa es una próxima etapa de nuestra investigación. La trama bielorrusa, como ya dicen algunos, es solo la punta del iceberg de la más importante crisis que ha azotado al Poder Judicial este último tiempo.